Capítulo 1. Una mañana tranquila, a las afueras de Santiago. Era una mañana de invierno cualquiera en el pueblo de San Esteban, al norte de Santiago. Una fina niebla se cernía sobre las calles y el frío intenso dejaba un peso helado sobre las puertas de hierro de las casas. Cuando entré como observador, sentí una ligera vibración en el aire, como si una historia invisible resonara en las paredes de la habitación. En medio de ese silencio, la presencia de Mateo, de 5 años, se encontraba en el centro de una tensión incomprensible. Mateo estaba sentado en el suelo frente a la ventana, colocando trozos de madera uno al lado del otro, cuando su madre, Lucía, le advirtió: «Mateo, estás murmurando las mismas palabras otra vez». El niño susurró sin levantar la cabeza: «No son palabras, son recuerdos». Esas palabras cortaron el ruido rutinario de la mañana como un cuchillo afilado. Lucía se quedó paralizada por un momento, como si la frase de su hijo hubiera abierto una puerta ajena a su propia realidad. El ruido de la silla de su padre resonó en la habitación. Julián se acercó a su hijo y le preguntó: «¿Qué quieres decir?». Mateo habló con un tono extraño, impropio de un niño de su edad. «Shebra, tal menori, Ashen Balú». Lo que oí no era un idioma, sino el fragmento de un recuerdo. Julián, con un susurro de asombro, preguntó: «¿De dónde has sacado eso?». La respuesta del niño fue de una sencillez inquietante: «Lo recuerdo». En las últimas semanas, Mateo hablaba dormido por las noches y a veces añadía dibujos incomprensibles al cuaderno que tenía debajo de la cama. Cuando Lucía me entregó el cuaderno, los símbolos de las páginas eran demasiado regulares y repetitivos como para haber sido dibujados por un niño de Santiago. «Los dibujó anoche», dijo. El temblor de su voz era el grito silencioso de la preocupación. Mateo levantó la cabeza de repente y señaló una esquina de la habitación. Ahí estaba el fuego y la piedra caída. En ese momento, sus ojos se volvieron fríos, como los de alguien mucho mayor que un niño de 5 años. Lucía, presa del pánico, preguntó: «Mateo, ¿qué piedra? ¿Qué fuego?». El niño respondió: «Cuando morí, estaba así», y se llevó la mano al pecho. En ese momento, sentí una frialdad inexplicable en mi interior. Julián se arrodilló junto a su hijo y le preguntó con voz temblorosa, pero decidida: «Mateo, ¿quién eras?». Tras un breve silencio, el niño habló como si eligiera cuidadosamente las palabras: «Yo era de un lugar que ya no existe». Esa frase cambió por completo el ambiente de la casa. Era como si hasta el color de las paredes se hubiera desvanecido. Se oyó el ladrido de un perro a lo lejos, pero el silencio dentro de la casa era aún más profundo. Mateo caminó hacia el centro de la habitación y tocó ligeramente el suelo. «Aquí... así empezó todo», dijo. Era como si estuviera trazando una línea invisible, marcando de nuevo una escena del pasado. La familia lo observaba conteniendo la respiración. Aquella primera mañana, lo que parecían las extrañas palabras de un niño normal y corriente, era en realidad el comienzo de una historia mucho más grande. En ese momento, el susurro de Lucía se grabó en mi mente. Alguien tiene que explicarnos lo que pasó. Pero había una realidad de la que nadie era consciente. Las explicaciones no vendrían de Mateo, sino del oscuro pasado que él recordaba. Capítulo 2. La profunda grieta en el hogar. A la mañana siguiente, el ambiente en San Esteban era aún más pesado. Era como si las paredes de la casa se estrecharan un poco más con cada palabra que Mateo pronunciaba. Cuando entré como observador, el cuaderno con los símbolos de la noche anterior seguía sobre la mesa. Lucía: «Esta mañana se ha despertado hablando el mismo idioma», dijo con una voz tan baja que casi no se oía. Mateo estaba sentado en un rincón de la cocina, con la mirada fija en un punto. De repente,
El niño levantó la cabeza y habló como si respondiera a una pregunta que nadie le había hecho. No eran soldados, eran buscadores. Julián, sorprendido, le preguntó: ¿Quién te buscaba? Pero Mateo se dirigió a la ventana sin responder. Vinieron por lo que protegía. El tono de esa frase era demasiado cansado para ser el de un niño. Era como si llevara el peso de los años sobre sus hombros. Lucía, desesperada, puso la mano sobre el hombro del niño. «Mateo, ¿por qué hablas así?». El niño susurró sin volverse hacia su madre. «Porque ustedes no recuerdan, pero yo sí». En ese momento me di cuenta del miedo en el rostro de Lucía. Ya no se trataba de un comportamiento inusual, sino de algo que desafiaba los límites de la razón. Mateo no ocultaba nada, solo recordaba. Se dirigió hacia la mesa de madera que había en medio del salón y comenzó a dibujar una antigua forma con los dedos. «Era así, el símbolo de mi casa», murmuró. Julián dijo con voz temblorosa: «Mateo, esta es tu casa». Mateo miró a su padre directamente por primera vez. «No en esta vida». Esa frase cambió por completo el ambiente de la habitación y enfrió aún más el ambiente. En ese momento llamaron a la puerta. Habían llegado María y Esteban, unos amigos de la familia. Mientras Lucía les contaba lo sucedido, María miró a Mateo con asombro. «Según he oído, has estado hablando como si fueras otra persona durante toda la noche». Mateo respondió con una breve mirada. «No soy otro. Soy el mismo que fui». La expresión del rostro de Esteban denotaba un claro nerviosismo. «¿Cómo puede saber este niño algo así?», murmuró. Mateo se levantó de repente y abrió los brazos como si estuviera reviviendo una escena invisible. La montaña se abrió y todos corrimos hacia la luz. María preguntó con pánico: «¿Qué montaña? ¿Qué luz?». Mateo, esta vez en un tono más severo, dijo: «Morí ahí. Ustedes no escuchan, pero yo sigo oyendo». En ese momento se hizo un profundo silencio en la habitación. Nadie podía ni siquiera respirar. Julián sacudió la cabeza y dijo: «Este niño no puede estar solo imaginando cosas». Lucía añadió con voz temblorosa: «No es una fantasía, es otra cosa». Nadie sabía qué palabra describiría esa situación. El ambiente de la casa parecía haberse resquebrajado con una grieta invisible. Esa grieta se abría hacia el lugar al que Mateo se refería como el pasado. El capítulo terminó con Mateo volviéndose hacia la ventana y mirando las montañas, diciendo: «No he terminado de contar lo que pasó, y va a volver». No dijo quién volvería ni cómo volvería. Pero en ese momento comprendí que esta historia no era solo los extraños recuerdos de un niño. Eran las huellas de una vida que abrían la puerta a otra vida. Capítulo 3. La primera muerte recordada. El ambiente en casa se volvía cada vez más denso con el paso de los días. Mateo ya no solo hablaba esa lengua desconocida por las mañanas, sino a cualquier hora del día. Cada palabra que anotaba como observadora era como el eco de una civilización perdida. Ese día, Mateo se sentó sobre la mesa y, mirando al vacío, de repente empezó a contar. No dolió al principio, solo fue rápido. El peso de esa frase dejó sin aliento a todos los presentes en la habitación. Lucía se arrodilló a su lado. «Mateo, ¿qué no dolió?». El niño continuó sin pestañear. «La caída, la roca. Yo estaba debajo». Julián se llevó la mano a la boca. Las palabras que utilizaba el niño no solo describían una escena física, sino una muerte real. La voz de Mateo no temblaba. No era el tono de alguien que recuerda un dolor, sino de alguien que ya lo ha aceptado. De repente, golpeó el suelo con las manos y dijo: «Así sonó, antes de que el mundo se hiciera oscuro». En ese momento, sentí como si algo se derrumbara en la habitación. María, con los ojos llenos de lágrimas, susurró:
¿Está contando un accidente? Esteban, por su parte, negó con la cabeza y dijo: un niño de esta edad no puede imaginar una escena así. Nadie podía negar la fría realidad del relato de Mateo. Mateo se colocó en medio de la habitación y se arrodilló lentamente. Yo cuidaba la entrada. No debía dejar que pasaran. Julián preguntó con asombro: ¿a quiénes no debías dejar pasar? La respuesta del niño fue aterradoramente clara: a los que buscaban lo que estaba escondido. El significado de esa frase iba más allá del mundo en el que vivimos. Hubo un momento de silencio. Luego, Mateo cerró los ojos y susurró: me encontraron. Y la montaña tembló. Lucía preguntó con voz temblorosa: ¿qué montaña, Mateo? ¿Por qué te buscaban? Cuando Mateo abrió los ojos, todos nos dimos cuenta de que esa mirada no era la de un niño de 5 años, porque yo sabía dónde estaba la luz enterrada. Mateo dibujó entonces una extraña figura, un símbolo diferente a los anteriores, pero con un orden definido. María se estremeció al verlo. Este símbolo es igual al que dibujaste la semana pasada. El niño asintió con la cabeza. Es la marca de mi último día. Y luego dijo una frase que ninguno de nosotros esperaba. Morí aplastado, pero desperté aquí. Esas palabras nos sumieron a todos, no solo a su familia, en un silencio diferente. Si se trataba de una historia, el niño la contaba con la certeza de alguien que la había vivido. Capítulo 4. Los sonidos de una ciudad perdida. Lo que Mateo contaba ya no se refería solo al momento de la muerte, sino también a la vida anterior a ella. Aquella mañana, en la sala de estar, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando una fuente invisible, y murmuró: las calles eran de piedra negra, y todo olía a humo dulce. Lucía preguntó: ¿qué calles? Pero Mateo no la oyó, porque estaba vagando por un rincón profundo de su pasado. Julián tomó el cuaderno y examinó las páginas. ¿Podrían estos símbolos parecerse a un mapa?, me preguntó. Mateo se volvió de repente, como si lo hubiera oído, y dijo: no es un mapa, es una advertencia. Esa palabra se cernió sobre la habitación como una sombra. María preguntó: ¿por qué una advertencia? Y Mateo respondió: porque la ciudad cayó por no escucharla. Esta vez, su voz sonaba triste. Esteban se inclinó hacia adelante. Mateo, ¿cómo se llamaba el lugar donde vivías? O al menos el que recuerdas. La pregunta quedó suspendida en el aire durante unos segundos. El niño habló lentamente, como si pronunciar esa palabra fuera una carga. Balueren, así la llamábamos. El nombre no le resultaba familiar, ni siquiera parecía pertenecer a ningún idioma, pero la pronunciación de Mateo era muy clara. Luego, el niño se agachó y dibujó 2 líneas paralelas en el suelo. La ciudad tenía 2 entradas, una de luz, otra de sombra. Lucía preguntó con voz ronca: ¿qué tipo de lugar era ese, Mateo? El niño, como si volviera a ver el lugar, dijo: vivíamos bajo la montaña, y la montaña respiraba. Esa expresión era una descripción mucho más abstracta y profunda que la imaginación de un niño. Julián no pudo resistirse. ¿Y tú qué hacías allí? Mateo bajó la mirada al suelo. Protegía el pasaje, porque del otro lado había algo que no debía despertar. La respuesta fue tan inesperada que María retrocedió de inmediato. ¿Qué significa eso? ¿Qué había al otro lado? La respuesta de Mateo fue un susurro escalofriante. Una voz que dormía, y ahora vuelve a hablarme. La habitación se enfrió de repente. Nadie se movió. Mateo levantó la cabeza, miró un punto del techo y habló lentamente. Anoche la escuché de nuevo. Me llamó por mi antiguo nombre. Lucía, presa del pánico, preguntó: ¿tu antiguo nombre? ¿Cuál era tu antiguo nombre? Mateo, con la mirada fija en el vacío, solo dijo: Ashen.
Esa palabra cambió todo el silencio que había en la casa. Ya no eran solo los recuerdos de una vida pasada, sino que también se revelaba la identidad de esa vida. Capítulo 5. La primera visita de los especialistas. Lo que Mateo había contado ya no solo inquietaba a la familia, sino a todo el pueblo. Uno de los profesores de San Esteban había transmitido lo que había oído a un laboratorio de neuropsicología de la Universidad de Chile. Por eso, esa mañana llegaron a la casa dos especialistas, la lingüista doctora Valeria Cifuentes y el psiquiatra infantil, doctor Rodrigo Mena. Cuando entraron, Mateo no reaccionó. Era como si llevara días esperando su llegada. Valeria preguntó en voz baja: ¿Se pueden grabar las palabras que dice Mateo? Julián asintió con la cabeza. Cuando Valeria puso la grabación, Mateo se giró lentamente y repitió la desconocida secuencia. Shebra, tal menori, Ashen Balú. Los especialistas se miraron entre sí. Rodrigo murmuró en voz baja: Esta secuencia fonética no se corresponde con ninguna familia lingüística. Lucía preguntó con preocupación: ¿Y eso qué significa? Valeria respondió: No hay forma de saber la palabra correcta, pero no es una producción espontánea de un niño. Mateo, sin levantar la vista, solo susurró: Son los ecos, de antes. Los expertos comenzaron a hacer preguntas para obtener más información. Rodrigo se acercó a una silla y dijo en voz baja: Mateo, ¿dónde aprendiste estas palabras? La respuesta del niño fue espeluznantemente natural. No las aprendí, las recordé cuando morí. La habitación se quedó en silencio. Valeria repitió: ¿Cuándo moriste? Mateo asintió lentamente con la cabeza. Sí, en la montaña que respiraba. Valeria sacó un cuaderno. ¿Y qué había allí? Cuando Mateo comenzó a explicar, su voz cambió. Parecía tener el tono de un adulto. Había un pasaje, yo lo guardaba. Cuando la roca cayó, pensé que todo terminaba. Lucía no pudo contener las lágrimas. Mateo, ¿por qué dices esas cosas? El niño habló sin mirar a su madre. Porque ustedes olvidaron, pero yo no. Rodrigo quiso hacerle algunas pruebas para saber si el niño padecía algún trastorno neurológico. Sin embargo, Mateo no respondía a ninguna prueba. Sus ojos seguían fijos en el mismo vacío, en una escena invisible. Rodrigo se dijo a sí mismo: No hay discontinuidad en el estado de conciencia. Los signos de disociación son débiles. Esto es algo diferente. En ese momento, Mateo habló de repente: No soy diferente, solo estoy regresando. Valeria volvió a abrir la grabación y la escuchó de nuevo con el niño. Mateo, ¿qué ves cuando dices estas palabras? El niño respiró hondo y dijo: Veo la ciudad antes de caer. Julián preguntó con preocupación: ¿Qué ciudad? Mateo respondió esta vez con una voz más clara: Balueren. Los expertos se miraron entre sí. Esto iba más allá de una historia que cualquier niño pudiera inventar. Tomaron nota en sus cuadernos, pero la expresión de sus rostros decía una sola cosa. Lo que contaban desafiaba todos los límites de las explicaciones racionales conocidas. Ese día, Mateo habló por última vez. Si sigo recordando, algo más va a despertar conmigo. Esta frase ya no era solo la afirmación de un niño, era como el presagio de algo que se avecinaba. Capítulo 6. Pruebas científicas y resultados contradictorios. Los expertos llevaron a Mateo al Centro de Investigación de la Universidad de Chile en Santiago, en cuestión de días. El laboratorio estaba rodeado de frías paredes, pero el rostro de Mateo parecía tranquilo, como si ese fuera su lugar. Mientras el doctor Rodrigo Mena preparaba el electroencefalógrafo, dijo: Queremos medir tu actividad mental, Mateo, no te dolerá. El niño inclinó la cabeza hacia un lado y solo respondió: Mi mente no está aquí solamente. Cuando comenzó la prueba,
se observó una fluctuación inusual en el lóbulo frontal de su cerebro. Rodrigo miró la pantalla y murmuró: «Esta actividad no se observa en un niño de 5 años». Valeria, mientras examinaba la pantalla, añadió: «Es un patrón que se observa más en adultos durante la recuperación sensorial». Lucía preguntó con asombro: «¿Qué significa eso?». Rodrigo respondió con voz pensativa: «Cuando Mateo recuerda algo, su cerebro reacciona como el de un adulto». Mateo, con los ojos cerrados, susurró: «Porque viví mucho antes de ustedes». En la siguiente prueba, se le pidió a Mateo que hablara en un idioma desconocido. El niño murmuró una serie larga y rítmica: «Aren Shobalun, Meratalesh, Anursha». Cuando llegaron los resultados del análisis de voz, Valeria se incorporó de su silla. «Esta estructura fonética es totalmente coherente. Tiene sus propias reglas. Un niño no puede crear esto al azar». Julián preguntó con asombro: «¿Entonces podría ser un idioma real?». Valeria respondió: «Sí, son trazas de un idioma, pero no encajan en ninguna categoría». En las fases posteriores de la investigación, se le pidió a Mateo que hiciera dibujos. El niño dibujó siluetas de montañas, formas de ciudades con 2 entradas y páginas llenas de símbolos. Rodrigo miró uno de los dibujos y preguntó: «Una de estas entradas es luz, la otra es sombra. ¿Por qué las separas, Mateo?». La respuesta del niño dejó a todos helados: «Porque la sombra quería pasar, y yo morí para detenerla». En un momento dado, Mateo abrió los ojos y miró al techo. «No debí despertar aquí. La voz volvió conmigo». Valeria preguntó rápidamente: «¿Qué voz, Mateo? ¿Qué dice?». El niño sonrió lentamente. Esa sonrisa no era la de un niño. «Que no terminé mi tarea». Al final de las pruebas, los expertos redactaron informes diferentes. Rodrigo anotó: «No es un trastorno de identidad disociativo, no hay síntomas psicóticos, no es un sueño febril, es inexplicable». Valeria, por su parte, escribió: «Coherencia fonética, repeticiones semánticas y armonía simbólica. Lingüísticamente inexplicable». En los silenciosos pasillos del laboratorio, Lucía me dijo con voz temblorosa: «Si no es una enfermedad, ¿qué queda entonces?». Nadie sabía la respuesta a esa pregunta, pero Mateo, con su siguiente frase, sumió a todos en una mayor oscuridad. «Aún falta lo que viene, lo que sigue a la muerte». Capítulo 7. La grieta entre 2 vidas. A medida que avanzaban las investigaciones, el comportamiento de Mateo comenzó a cambiar notablemente. Ya no solo recordaba su pasado, sino que parecía ir y venir entre 2 épocas diferentes. Aquella mañana, mientras estaba sentado en silencio en la sala de espera del Centro de Investigación de Santiago, levantó de repente la cabeza y dijo al vacío: «No eres tú, soy yo quien abre la puerta». Estas palabras, pronunciadas sin mirar a nadie, parecían traspasar una frontera invisible en el aire. Lucía se enderezó en su silla y dijo: «Mateo, ¿con quién estás hablando?». El niño dijo una sola palabra: «Conmigo mismo». Julián se cubrió el rostro con las manos, desesperado. «Si este niño sigue hablando así», dijo, pero Mateo lo interrumpió con tono severo: «No es continuar, es recordar lo que dejé incompleto». A continuación, abrió los brazos como si estuviera reviviendo una escena. La luz se estaba cerrando y corrí demasiado tarde. María susurró con lágrimas en los ojos: «¿Qué luz, Mateo? ¿Cuándo?». El niño respondió: «Cuando dejé de respirar. Ahí comenzó todo». Valeria se acercó al niño antes de una nueva prueba y le preguntó con voz tranquila: «Mateo, dices que vas y vienes entre 2 vidas. ¿Qué sientes?». El niño respondió entrecerrando los ojos: «Peso, un peso que no pertenece a este cuerpo». Rodrigo se inclinó hacia mí después de oír estas palabras y me dijo:
Esta expresión pertenece a un adulto. No es un conflicto de identidad. Parece que se refiere a una conciencia transferida, murmuró. En ese momento, Mateo se levantó de repente y mirando a la pared, dijo: «La sombra pasó por aquí, igual que antes». Lucía, presa del pánico, dijo: «Mateo, aquí no hay nada». Y el niño negó con la cabeza. «Porque ustedes no ven la grieta entre vidas». El ambiente de la habitación se tensó de repente. Era como si una grieta invisible pasara entre todos nosotros. Las palabras de Mateo no solo hablaban de su vida pasada, sino también de un estado de conciencia atrapado entre esa vida y esta. Julián preguntó con voz temblorosa: «¿Has vivido 2 veces?» Mateo cerró los ojos y dijo: «No 2, muchas veces, pero solo una vez morí sabiendo mi nombre». Lucía se echó a llorar al oír estas palabras. María solo pudo decir una frase: «Esto ya no es psicología». Y en ese momento, la voz de Mateo cambió. Se convirtió en un susurro, pero nos partió el corazón a todos. «Ashen todavía está en mí». Esas palabras nos hicieron sentir que la línea entre las 2 vidas era mucho más delgada de lo que pensábamos. Capítulo 8. Momentos evocados por el pasado. En los días siguientes, los recuerdos de Mateo comenzaron a aparecer con mayor frecuencia e intensidad. Ya no solo hablaba, sino que también revivía escenas de su pasado con su cuerpo. Ese día, mientras caminaba por el largo pasillo del centro de investigación, se detuvo de repente y se arrodilló en el suelo. «Aquí, así temblaba la tierra», dijo. Rodrigo corrió a su lado y le preguntó: «¿Qué pasa, Mateo?» El niño continuó: «La montaña gritó, igual que cuando caímos». Lucía se inclinó hacia él y le acarició la cara. «Mateo, ¿qué ves?» Los ojos del niño se perdían en el vacío. «Veo a los que corrían y a los que se quedaron atrás». Julián preguntó con voz ronca: «¿Quiénes se quedaron atrás?» Y el niño respondió: «Los que guardaban la sombra». Al pronunciar esa palabra, su rostro se estremeció. Parecía que incluso recordar le causaba dolor. Al cabo de un rato, Mateo se levantó y señaló un punto en la pared. La entrada estaba así, estrecha y llena de luz. Valeria preguntó: «¿A qué te refieres con la entrada?» Mateo inclinó la cabeza hacia un lado y dijo: «El pasaje, la puerta entre mundos». Esta expresión cautivó a todos los presentes en la habitación. Rodrigo susurró: «Este niño está hablando del pasaje. No puede haberlo oído en ningún sitio». María, preocupada, preguntó: «Entonces, ¿qué nos está contando?» Mateo se calmó de repente, se sentó en el suelo y juntó las manos. Yo estaba de este lado, pero la luz me llamó al otro. Lucía se secó las lágrimas y preguntó: «¿Por qué te llamó Mateo?» El niño respondió en voz baja: «Porque debía cerrar lo que otros abrieron». Esa frase no solo transmitía un sentido del deber, sino también un destino. A continuación, la voz de Mateo se hizo aún más baja. Escucho su voz otra vez. Me dice que no terminé. Julián preguntó con voz temblorosa: «¿De quién es esa voz?» Mateo cerró los ojos y respiró hondo. «La de la sombra, la que quiere volver». En ese momento, todos los presentes en la sala se quedaron helados. El miedo nunca se expresó abiertamente, pero todos pensamos lo mismo. Este capítulo terminó con una frase decidida, pero escalofriante de Mateo: «Si recuerdo todo, ella también regresará». Y en ese momento, nadie se atrevió a preguntar qué era ella. Capítulo 9. La voz bajo la montaña. En sus últimos días en el centro de investigación, Mateo estaba dominado por una extraña inquietud. Era como si 2 ritmos distintos chocaran dentro de su cuerpo, uno perteneciente a este mundo y el otro resonando desde un lugar completamente ajeno. Aquella mañana, Mateo se levantó de repente
y miró hacia la cordillera de los Andes que se veía desde la ventana del laboratorio. «Ella está ahí, igual que antes», dijo. Lucía preguntó asustada. «¿Quién, Mateo? ¿Quién está ahí?» El niño respondió sin apartar la vista de las montañas, la que dormía bajo la montaña. Rodrigo tomó nota rápidamente. El ser que dormía bajo la montaña ya lo había dicho antes. Valeria se acercó a Mateo y le preguntó en tono suave. «Mateo, ¿qué te dijo ese ser?» El niño susurró. «Que recuerde, que vuelva a abrir lo que cerré con mi muerte». En ese momento, el ambiente de la habitación cambió. Era como si una tensión invisible se hubiera acumulado bajo el techo. Julián dijo con voz ronca: «No puede inventarse todo eso. No puede haberlo oído en ningún sitio». Mateo se derrumbó de repente y apoyó las palmas de las manos en el suelo. «Así tembló, antes de romperse», dijo. María retrocedió asustada. «¿Qué se rompió, Mateo? ¿Qué pasó ese día?» La respuesta del niño fue escalofriante. La puerta, la luz se rompió y la sombra salió. Había tal miedo en esa frase que por un momento todos nos estremecimos como si hubiéramos oído el sonido de la luz rompiéndose. De repente, Mateo empezó a respirar más rápido. «La voz, la oigo ahora mismo. Está despierta otra vez». Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: «¿Qué voz? ¿Qué dice?» El niño, con una calma totalmente impropia de su edad, respondió: «Me llama por mi antiguo nombre, Ashen». En ese momento, una frialdad tangible invadió la habitación. No era solo un recuerdo, era una llamada que aún continuaba. Rodrigo murmuró para sí mismo: «¿Es una metáfora o una percepción real?», mientras Mateo levantaba lentamente la cabeza. «No es metáfora, ella existe, y si sigo recordando, la grieta volverá a abrirse», dijo. Valeria preguntó con voz temblorosa: «¿Qué grieta?». Mateo trazó una fina línea en el aire con el dedo, la que separa las vidas y las sombras. Durante un rato, nadie habló. Entonces, la voz de Mateo resonó profunda y como si viniera del vacío. «Morí para cerrarla, pero esta vida la está abriendo». Esa frase no era solo una narración, era el peso de un destino inexplicable. Lucía preguntó entre sollozos: «¿Cómo podemos detenerlo?». Mateo respondió: «No pueden, solo yo puedo. Y esta vez no sé si voy a regresar». Ese momento indicaba que el viaje había llegado a un punto sin retorno. Capítulo 10. La llamada de la sombra. El último día, la inquietud de Mateo alcanzó una intensidad insoportable. El centro de investigación permaneció en silencio hasta medianoche, pero en la habitación de Mateo, el aire parecía vibrar con una presión invisible. El niño estaba sentado en el borde de la cama, mirando al vacío. Cuando entramos, habló sin girar la cabeza. «Ya viene, la luz quebrada, la sombra que cruzó conmigo». Lucía corrió a su lado. «Mateo, por favor, háblanos», le dijo. El niño susurró lentamente: «Estoy hablando, pero no solo con ustedes». De repente, la habitación no se oscureció, pero fue como si el tono de la luz hubiera cambiado. Las paredes parecían más pálidas. Mateo respiró hondo. «Recuerdo el último día, la roca cayendo, mi nombre gritado por los que corrían». Julián se arrodilló. «Mateo, vuelve, hijo. Lo que cuentas ya es pasado», le dijo. Sin embargo, Mateo cerró los ojos y dijo: «No quedó, volvió conmigo». Estas palabras nos dejaron a todos paralizados. Luego, Mateo se puso de pie, con el cansancio de un hombre pesado en su pequeño cuerpo. Abriendo los brazos, dijo: «La puerta está aquí también». Rodrigo, presa del pánico, preguntó: «¿Qué puerta? ¿Qué ves?». El niño respondió con voz decidida: «La misma que guardé, la misma que me mató». En ese momento,
Nos invadió una sensación inexplicable, como si hubiera una línea invisible en la habitación y Mateo se hubiera acercado a ella. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Mateo, no hace falta que abras esa puerta». El niño respondió con voz suave pero cortante: «Ya está abierta, porque yo estoy recordando». Luego dio un paso atrás y susurró al vacío: «Ashen, ya viene». A continuación, los ojos de Mateo se fijaron en un punto. «Ella me llama. Quiere que termine lo que no pude». Lucía gritó: «No, no tienes que terminar nada». Mateo inclinó la cabeza. «Si no termino, cruzará otra vez». En ese momento, el ambiente de la habitación cambió por completo. Mateo puso las manos en el suelo y susurró: «El temblor, igual que antes». Todos sentimos como si fuéramos a perder el equilibrio, pero no hubo ninguna sacudida física. Solo se percibía una vibración silenciosa, pero intensa, en lo más profundo de la mente. Cuando pronunció la última frase, ninguno de nosotros pudo moverse. Si esta puerta se abre, no solo yo voy a recordar. Y entonces Mateo respiró hondo y cerró los ojos. No volvió a hablar. En ese momento, todos nos quedamos con la misma pregunta: ¿qué recordaba realmente? ¿Y quién o qué regresaba con él?